Desde 1997 no había habido una transición entre gobiernos más accidentada como la que estamos viviendo ahora en la ciudad. La confrontación política es una de las preocupaciones, sobre todo por el impacto que puede tener en términos de parálisis, de estacionar iniciativas dentro de la ciudad y sobre todo por lo que está anunciando esta, como repito, accidentada transición desde que en 1997 llegó el PRD a la ciudad. Vamos a hablar de esto con la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Buen día, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, un programa en el que todo se puede discutir siempre que se someta a debate. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí en nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El gobierno del Distrito Federal ofrece a los nuevos delegados civilidad y una relación de respeto ante la nueva pluralidad política y el clima de confrontación presente desde la instalación de la legislatura en la Asamblea y la entrega de las delegaciones a los nuevos titulares. Los nuevos delegados de Cuauhtémoc, Tlalpan, Azcapotzalco, Tláhuac y Xochimilco, donde gobierna Morena, así como Magdalena Contreras y Milpalta, a cargo del PRI, denunciaron oficinas saqueadas y dañadas, arcas vacías, obras sin terminar y deudas pendientes. El PAN en el Senado pidió la intervención de la Contraloría General del DF y la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos ante el saqueo de las delegaciones. La senadora Mariana Gómez del Campo anunció que también pedirán la intervención del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que se han violado los lineamientos para la entrega-recepción de los órganos político-administrativos. El DF no se merece que la capital del país se paralice por la confrontación política, advierte el gobierno del Distrito Federal a los delegados, pero ese riesgo corre parejo a la carrera presidencial hacia el 2018 y la competencia de la izquierda por el control de la ciudad tras la irrupción de Morena. ¿Qué espera a los capitalinos con 3 años de confrontación política? ¿Qué pasará con la reforma política en estas condiciones? Posiciones. Número 1. La pluralidad política solo trae confrontación, va a traer parálisis y van a perder los ciudadanos y la posibilidad de una mejor vida en la ciudad. Así lo afirmó la secretaria de Gobierno Patricia Mercado tras advertir que la ciudad no merece eso, los ciudadanos tampoco. Les digo a los gobiernos delegacionales, agregó, los ciudadanos tomaron una decisión de dar su voto muy diferenciado, pero no lo hicieron para peor, sino para mejor, comenta Mercado. Número 2. La delegada Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, denunció respeto al cambio de administración. No me han entregado ni siquiera las finanzas de la delegación, dejaron la delegación enojada. Número 3. Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, denunció que nos dejaron solo chatarra para trabajar. Se llevaron las sillas, libros, teléfonos, computadoras. No nos dejaron nada. Interpondremos denuncias ante la Contraloría del DF. Arrancamos con opiniones encontradas. Vamos a hablar de la transición de gobiernos, la alternancia en las delegaciones de la ciudad y en otros órganos, como por ejemplo la Asamblea Legislativa. Me acompaña, me da muchísimo gusto que esté con nosotros la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Fabiola Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior. Gracias, Fabi. Gracias, Pepe, por la invitación. Claudia, ¿cómo estás? Pues si quieren arranquemos directamente, Claudia. La verdad es que, como decía en mi introducción, desde 1997, cuando llega el PRD a la ciudad, no se recuerda una transición tan accidentada en la que pues 5 delegaciones de Morena, más las del PRI y el PAN, casi al unísono, todos han denunciado que ha habido pues una situación absolutamente irregular en la entrega de recepción desde las oficinas. Algunas están hablando incluso de que quedaron o las dejaron prácticamente sin recursos, como el caso de Miguel Hidalgo. ¿Qué explica o qué revela esto o qué anuncia? Pues yo creo que revela una circunstancia en donde, particularmente en las delegaciones, ha habido un abandono muy grande, un deterioro, muy poco interés en la ciudadanía, muy poco interés en el servicio público y yo creo que mucha corrupción, la verdad. Es reflejo de que no importa cómo entregues, de todas maneras no va a pasar nada. Entonces, cuando viene alguien que dice, oye, yo no puedo recibir en estas condiciones y tengo que presentar una denuncia de lo que está pasando pública y ante las instancias correspondientes, pues entonces cuando se revela realmente una circunstancia
que a lo mejor existía antes y que no se había revelado, ¿no? Pero en particular ahora, pues sí es grave. Ahora, a mí me llama la atención, Fabi, una cosa es, si es, digamos, las prácticas que se fueron imponiendo en los gobiernos de la ciudad, en los gobiernos delegacionales, o es un asunto de un partido que, en este caso el PRD, pierde en buena medida el control de la ciudad a favor de Morena, pero también hay una mayor representación de la oposición, ahí está el PRI también, y entonces es, digamos, que una reacción o una actitud, digamos, directa en contra. Yo no quisiera pensar que esa fuera la verdadera causa, porque sí te deja de qué pensar, ¿no? Del PRD, que pierde, y como en una venganza de reproche político, deja vacío todo, dice, a ver, arréglatelas como puedas. Pero ojalá no sea eso, porque habla de un partido muy poco maduro, ¿no? Que no sabe perder, no sabe perder y no sabe defender lo que no pudo en las urnas, ¿no? Pero también habla de un sistema muy abandonado, es decir, nadie nos habíamos metido a ver cómo operaban las delegaciones. Yo no sé, Claudia, si encontraste tú, por ejemplo, un portal de transparencia o un inventario de mobiliario, por ejemplo, ¿no? No, bueno, hay un inventario mobiliario que no tiene nada que ver con lo que existe. Real, ¿no? Lo que dice el reglamento es que cada año tienes tú que estar actualizando tu inventario, de tal manera que la etiqueta que tiene el mueble pues es del año anterior o de este año, de acuerdo a cuando se hizo el inventario. Bueno, las etiquetas de los muebles en la delegación Tlalpan son del año 2000, en muchos de los casos. O sea que entonces, digamos, el trámite de entrega, o se llevaron los otros muebles y pusieron los de la viejos. bodega que estaban en el año 2000, o hay una irregularidad en cómo se hacían las cosas, ¿no? Hay increíblemente 48 expedientes en el área de jurídico y gobierno que no se encuentran, expedientes completos en el área de obras que no saben dónde están, es decir, mucha irresponsabilidad, al menos, ¿no? Ahora, tú firmaste la recepción de lo que había. Eso corresponde con lo que, digamos, con lo que habían venido trabajando en la delegación. Se firma un acta de entrega-recepción y luego tienes 15 días para hacer observaciones de esa acta y después de los 15 días todavía puedes hacer denuncias, ¿no? De lo que has ido encontrando posteriormente. Entonces estamos ahorita en ese periodo de los 15 días haciendo una revisión exhaustiva, pero ya tenemos un buen avance de muchas cosas que en realidad inclusive estaban en el acta de entrega-recepción que no se encuentran. Y ahora lo que iba justo era para eso, sí. Entonces nunca nadie se preocupó por cómo funcionaban ni cómo operaban. Entonces ya, punto, ¿no? Después, si el gobierno del PRD recibió hace muchos años del PRI las delegaciones en esas condiciones, pues le tocaba al PRD no entregar lo mismo, ¿no? Era dignificar incluso no solo el área de trabajo, sino el servicio que las delegaciones prestan a los ciudadanos, porque los ciudadanos cuando acuden a una delegación por un servicio, por un trámite que tiene que ver con su vida, con su cotidianidad, pues, no hay ni siquiera el sello, no hay ni siquiera la grapa. Pero no estaban así las delegaciones. ¿Verdad que no? No estaban así las delegaciones. Yo creo que este es un proceso, pues no sé, de los últimos años. No, yo creo que en Tlalpan es particularmente los últimos 9 años. Que se va sumando, ¿no? O sea, si en 9 años va deteriorándose, pues entonces tienes esta circunstancia. Es una especie de degradación. Sí, no había... Y en comparación con que en Tlalpan, por ejemplo, hay 3 camionetas último modelo en la jefatura delegacional. O sea, no es que no hubiera recursos. Tlalpan tiene el doble de recursos que tenía hace 9 años en el presupuesto. Y tienes este tipo de cosas, de compras de camionetas de lujo del 2014 y al mismo tiempo tienes la circunstancia que te encuentras en otros lados, o probablemente hubo saqueo también, ¿no? Ahora, y una cosa que quiero, digamos, preguntarte, y es si solamente es, ya sabemos que los gobiernos gastan mal, no es el único, pero si tú ves que esto... También lo que está anunciando es parte, digamos, de la confrontación política que puede vivir la ciudad en los próximos 3 años. Y que eso nos preocupa especialmente a los ciudadanos porque, pues imagínate la perspectiva. No, digo, tenemos nuestras diferencias y las vamos a seguir diciendo y eso no tiene por qué paralizar ni establecer una relación institucional con el gobierno de la ciudad, ¿no? En nuestro caso, por lo menos así va a ser, porque finalmente tenemos que pensar en los ciudadanos de Tlalpan, ¿no? Eso es lo que nos corresponde. Nosotros vamos a hacer la denuncia de lo que encontramos ante Contraloría, el Ministerio Público, pero ya estamos trabajando, o sea, ya
pues estamos en lo que sigue, ¿no? También, no es un asunto nada más de quedarnos ahí y se acabó. Llevamos nuestros equipos, estamos trabajando con lo que podemos, ya tuvimos audiencias públicas, hicimos reuniones con los vecinos de temas graves en la delegación, en fin, estamos trabajando, ¿no? No, yo lo pregunto porque además el propio gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, lo dijo hace unos días en una entrevista, dijo, a ver, cuidado con que la conflictividad, la confrontación política sin civilidad nos lleve justo yo creo que la terrenos, civilidad, digamos, de parálisis, claro, de la ciudad. La civilidad no tiene que ver con quedarte callado, ¿no? No. O sea, yo creo que hay que claro decir las cosas como son y finalmente es nuestra responsabilidad frente a la ciudadanía que nos eligió de cómo encontramos las cosas, cómo vamos a trabajar y hacia adelante lo mismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos seguir trabajando, ¿no? A mí lo que me parece es una como reacción del gobierno del Distrito Federal de decir, a ver, espérense, no era así. Pero a mí sí me llama la atención, a mí sí me preocupa. Los primeros twitters, las primeras imágenes que yo vi la semana pasada fueron las de Claudia, ¿sabes? Su cuenta de Twitter, mostrando cómo encontró la delegación, ¿no? Y después empezaron los demás y hablamos de Ricardo Monreal, pero podríamos decir, no, pero es que son de Morena y el PRD. No, Xóchitl también lo hizo, ¿no? Así, bueno, y he visto también declaraciones de algún delegado del PRI en el mismo también, sentido. Y hoy de Azcapotzalco. Entonces, era, como dice Claudia, una realidad que se vino deteriorando, pero yo pregunto al PRD y a las autoridades del GDF, ¿dónde estaban? ¿Por qué no estaban pendientes de esa situación? ¿Y qué hicieron con el dinero de la delegación, con los insumos de la delegación? Porque son nos pertenecen como ciudadanos. No, bueno, además, Claudia dice hay que denunciar y lo dice bien. Ahora, si se cometieron irregularidades, también está la Contraloría y está también y las denuncias que se hagan, ¿no? Porque también, claro, están las Contralorías internas que actúan en cada uno de los órganos, pero también corresponde a la denuncia que haga un funcionario, que haga un ciudadano, ¿no? Que también es obligación hacerlo y por eso lo estamos haciendo nosotros. Ahorita nos va a contar si va a ir a denunciar y cómo se va a dar la denuncia y sobre todo cómo va a ser la relación también. Estamos hablando sobre la difícil transición que se está viviendo en los gobiernos delegacionales del Distrito Federal, la más complicada desde 1900, la capital. Estamos hablando con la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y con Fabiola Guarneros, su directora editorial de Excelsior. Y nos quedamos con la pregunta, Claudia, ¿no ves que esto sea, digamos, que una expresión de la confrontación política que se anuncia entre el PRD, Morena y otros partidos de cara al 2018, pero al mismo tiempo el gobierno de la ciudad ya saltó y dijo, les ofrezco una relación de respeto y que cada quien cumpla con las competencias que les corresponde? ¿Cómo, a partir de esta experiencia, de esta entrada que han tenido tú y otros delegados, te imaginas la relación con el gobierno de la ciudad? ¿Cómo puede ser o cómo debe de ser para evitar esta clase de cosas? Tiene que ser institucional, ¿no? Y hasta ahora también lo tengo que decir, ha habido una relación institucional. Nosotros estuvimos trabajando en el periodo de transición, a la fecha, ha habido con muchas áreas del gobierno del Distrito Federal una relación institucional. Entonces yo creo que va a seguir siendo así, ¿no? Y repito, no es que uno diga ahora ya no tenemos diferencias. Claro que hay diferencias, pero eso no quiere decir que no podemos trabajar conjuntamente. O sea, diferencias políticas, pero institucional, me imagino que te refieres a llegar a acuerdos, sí, ¿no? Así es, pero además las delegaciones tienen muy poca autonomía. O sea, la delegación no tiene ni autonomía presupuestal. Yo para gastar un peso tengo que pedirle permiso al secretario de Finanzas. Y hay todo un procedimiento para pagar, finalmente tiene que venir la autorización desde Finanzas. Entonces tengo que tener pues una buena relación con el secretario de Finanzas para estar, y obviamente cumplir con todos los requisitos, reglamentos, etcétera, para que las cosas puedan salir bien. Pero yo traigo un programa, por ejemplo, de hacer preparatorias abiertas en la delegación. 22 preparatorias abiertas. Pues ya fui con la Secretaría de Educación porque finalmente ellos nos tienen que dar la posibilidad de que tengan la posibilidad de exactamente el registro, la asignación para que los muchachos puedan salir pues con su prepa. Y ha habido una relación adecuada, es decir, con Oficialía Mayor estuvimos trabajando, con la propia Secretaría de Gobierno estuvimos trabajando, en fin, ha habido una buena relación, pero eso no quiere decir que no denunciemos lo que está ocurriendo en las distintas delegaciones. De hecho, hicimos una denuncia previa en junio de obras en Tlalpan que fueron licitadas cuando ya habían sido ejecutadas.
12 obras. Y fuimos a presentar la queja a la Contraloría General y la Contraloría General le ha dado un seguimiento adecuado. Es que es posible que lo que aquí veamos son algunas de las propias contradicciones del diseño institucional de la ciudad, en la que los delegados son, en efecto, ciudadanos electos por el voto directo, pero al mismo tiempo, Fabi, subordinados, dice Claudia, acotados al poder del gobierno de la ciudad. Se llaman jefes delegacionales, pero eran delegados y seguimos siendo delegados, nomás que eran electos. Con jefes. Ahora, pero además, es una contradicción enorme, ¿no? Pero además que tiene que ver con nuestro propio sistema político, ¿no? Que dominan los partidos, que se negocia conforme a los intereses de los partidos, porque en Cámara de Diputados se quedó la discusión de la reforma política del Distrito Federal, justo cuando se iba a dar la autonomía a las delegaciones, a los delegados, para que ya no fueran incluso jefes delegacionales, sino ya fueran presidentes municipales, ¿no? Y se quedó parada ahí. Pero yo sé que estas opiniones encontradas, pero en esta ocasión sí estoy de acuerdo con Claudia. Te voy a decir por qué. Yo no soy pro confrontación. Pero la denuncia que hizo y que ayudó a que en cadenita se vinieran las demás es muy importante porque ahorita nos dio otro punto clave. La Secretaría de Finanzas es la que da los presupuestos, se aprueba. Además de la falta de mobiliario, he estado viendo otras denuncias donde, por ejemplo, Monreal en Cuauhtémoc dice que se pagaron obras de 40 millones de pesos que fueron obras fantasma. Nadie sabe quién las hizo, dónde las hizo, era la remodelación de todo el área de Tlatelolco, sigue igual. Y así, ahí en Miguel Hidalgo con la panista Xochitl Gálvez invirtieron 46 millones de pesos y no está lo que dijeron que iban a construir. Pero fíjate que... Esa es responsabilidad directa de la delegación, ¿eh? Ajá, pero el presupuesto finalmente... Pero digamos, la autorización, o sea, Finanzas no se fija si está la obra hecha o no. Eso es directamente la delegación, ¿eh? Sin embargo, nos falta avanzar en la rendición de cuentas. Totalmente de acuerdo. ¿No? En la rendición de cuentas y por otro lado también hay una serie de promesas que han hecho los propios delegados que llegan a la ciudadanía en condiciones que luego a la hora de estar en el gobierno pues difíciles de cumplir, Claudia. No, y el grave problema que hay en México, que es la impunidad. Finalmente, por eso para nosotros es indispensable denunciar y darle seguimiento a esas denuncias. Porque no puede ocurrir pues que estamos frente a esta situación y que no se llegue a las últimas consecuencias, ¿no? A nosotros no nos corresponde, finalmente le va a corresponder al Ministerio Público, depende de cómo presentemos la denuncia y a la Contraloría General, ¿no? Pero tiene que llegarse a las últimas consecuencias, porque no puede ser que todo quede nada más en un asunto mediático, ¿no? Sí, en unos tweets, en unos tweets, unas denuncias. Y ven, digamos, la receptividad suficiente o el compromiso del gobierno de la ciudad de ir a las últimas consecuencias en este punto. Pues tenemos que ver cómo se dan las cosas hacia adelante. Hasta ahora, de la Contraloría General, en las denuncias que pusimos, hay una investigación seria, ¿no? Vamos a ver en las nuevas denuncias que pongamos cómo son las cosas. Y yo, perdón que pregunte, pero ¿y cómo vas a trabajar? No, pues nos vamos a llevar nuestros propios equipos, el equipo ya lo sabe, no requerimos... vamos a equipar la delegación conforme al presupuesto, con lo que haya, no se trata de trabajar con lujos, tener lo mínimo, pero por lo pronto estamos trabajando en las circunstancias en las que tenemos. Yo me llevo mi computadora, me voy corriendo a la oficina de la secretaria particular a contestar el teléfono, porque no hay teléfono, pero así estamos trabajando y vamos hacia adelante. Yo estoy haciendo audiencias públicas 3 días a la semana, de 6 a 8 de la mañana. Cada viernes vamos a territorio y tenemos un programa muy intenso. Ahora déjame regresar a un punto que yo creo que preocupa a la ciudadanía. Algunos delegados, pienso, por ejemplo, en Monreal, ha dicho la delegación está muy mal, ha denunciado que hay pistas suficientes para presumir corrupciones y tramas, incluso de mafias muy importantes al interior de la delegación. Tú has visto dentro de tu delegación ya la posibilidad de que haya incluso malos manejos en la asignación de proyectos. ¿Cómo poder enfrentar todo esto sin las condiciones mínimas de trabajo? Eso me preocupa. Por un lado, porque... pero aparte, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de pagos que tenemos que hacer, pero yo di instrucción de que no se pagara un centavo. Porque el problema es que si tú pagas algo que estuvo mal hecho, en primera incurres ya tú en una responsabilidad, pero en segunda no podemos ser tan irresponsables, ¿no? Por un asunto de ética. O sea, para bien o para mal, digamos, estamos parando los pagos previos y estamos, por ejemplo, tenemos al 31 de octubre para hacer nuevas licitaciones con el presupuesto. Si no las hacemos de aquí al 31 de octubre se pierde el presupuesto, 147 millones en el caso de Tlalpan. Entonces estamos pues al mismo tiempo haciendo todo. Los compañeros ahí del equipo están trabajando mañana, tarde y noche y yo pues, estoy ahí apoyando
en las áreas administrativas y todo lo que se requiera. A ver, pero este tipo de cosas, ¿no crees que sí pueden tener un impacto dentro de, digamos, el desarrollo de obras de la ciudad? Claro, o sea, yo lo que creo es que estos cambios nos están permitiendo ver cosas que estaban en el sótano, ¿no? En el sótano de nuestra propia ciudad. O sea, no sabíamos cómo estaban trabajando los delegados que trabajaban bien, en qué condiciones. Los que no, cómo se embolsaron el dinero o cómo se lo repartieron a los amigos. Y yo insisto, más allá del compromiso que ahora tengan los nuevos delegados, yo sí creo que tiene que salir el responsable del PRD a dar la cara por sus delegados, a explicar qué fue lo que pasó, por qué no les cuidó las manos. Bueno, que está en la asamblea, ¿no? Sí, pues sí. Sí, ellos hablaron, por ejemplo, de austeridad, pero digo, nosotros vivimos la austeridad con Andrés Manuel López Obrador, pero es una austeridad responsable, ¿no? Pero esto es saqueo. Exacto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con trabajar en un ambiente de austeridad, ¿no? De cómo se compran vehículos lujosos mientras, bueno, que además por muchos trabajadores también sabemos que no estaban trabajando en esas condiciones. Una reportera el otro día nos dijo, yo vine a esta oficina hace 3 meses y no está la oficina como estaba. Claro. Entonces, aviadores, miren, Azcapotzalco. A Pablo Moctezuma dice que la estructura que ahora gobierna hay cientos de aviadores y se había dado la orden de interrumpir el suministro de gasolina para todos los camiones de basura. Esto sí huele a político, mira, si se dio la orden de no pagar la gasolina a los camiones de basura, ambulancias y vehículos de protección, imagínate el enojo en el que dejan a la ciudadanía, a los habitantes de la delegación, pero digamos que el diagnóstico que parece irse imponiendo es, esto lo que nos está revelando en efecto es todas las malas prácticas de gobierno, y en un momento en el que la clase política, si algo está sufriendo, es de un enorme deterioro en la credibilidad y en la confianza ciudadana. Pues producto de estas cosas, ¿no? O sea, mientras no haya gobiernos honestos, honrados, que den la cara a la gente, que sean transparentes, que utilicen el presupuesto de manera adecuada, pues la clase política va a seguir en la misma circunstancia, ¿no? Y esa es responsabilidad de los que llegamos a un cargo público, dar buenas cuentas, ¿no? Yo por eso digo, tenemos una responsabilidad de hacer buen gobierno, porque esta es una responsabilidad no solo para Tlalpan, es para la ciudad y es para el país, es indispensable. ¿Qué sensación te queda de todo este episodio, Fabi? Eso, de que seguimos a nivel nacional, estatal, capital, seguimos teniendo este problema grave de corrupción, de falta de rendición de cuentas, no hay transparencia, pero también los ciudadanos no nos ocupamos de exigir que haya toda esta rendición de cuentas. Claudia tiene razón, ellos hacen su parte, pero nosotros como ciudadanos debiéramos presentar las denuncias por cada obra que se deja de hacer en nuestra ciudad con nuestros impuestos. Y coincido con lo tuyo. Mientras no se diseñe una nueva política de gobierno, mira, por ejemplo, Claudia tiene ahorita que no pagarle a los que hicieron obras porque no sabemos si las hicieron y puede incurrir. No, pero al mismo tiempo tiene que lanzar un plan de obras que, pues, a ver por dónde empieza, por los tiempos. Para tener listas todas las licitaciones, como sea. La verdad es que la sensación que a uno le deja es, sobre todo de una ciudad que es es vitrina del país, quizá donde tienes los niveles educativos más altos y donde además desde hace 15 años se da una alternancia política y la llegada de, digamos, partidos de izquierda que defienden la pluralidad, la tolerancia, digamos, valores civilizatorios, y de repente ver a la ciudad en un atraso de esta naturaleza, la verdad es que da una sensación muy rara. Sí, no se lo merece. Esta ciudad, los capitalinos no nos merecemos lo que ha estado ocurriendo. Ahora, yo creo que sí, insisto, la responsabilidad es de los partidos porque a lo mejor hubo encubrimiento tras encubrimiento, ¿no? Y habría que ver Benito Juárez. O sea, ¿qué pasó si el PAN le dejó bien al PAN o no se dice nada, ¿no? Así es. Bueno, ahí están las denuncias que ha habido sobre el mismo Miguel Hidalgo, ¿no?, del anterior delegado, pero quizá pues la conclusión, o una de las conclusiones que quedan de esta mesa es el grave problema, otra vez, como en muchas otras ocasiones, de la impunidad. Así es, totalmente de acuerdo. Y por eso es muy importante que hoy se llegue a las últimas consecuencias en esto. Nos vamos a estar al pendientes. El tiempo se nos fue. Muchas gracias a la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Fabi, como siempre. Fabiola Guarnera, su directora general de Excelsior. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Gracias.